Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la editora Mariana Alonso, editora de También el Caracol. Marian, muchísimas gracias por estar acá en Entrevidas. Gracias a vos por la invitación Un placer, para un placer. charlar un rato. Un placer siempre tenerte acá. Bueno, vamos a hablar de la flamante novedad de También el Caracol, Mandalas, poesía japonesa de Shiki a nuestros días. Acá lo muestro, un libro bellísimo que llegó hace poco, que ya pude leerlo. La verdad que me encantó, lo recomiendo mucho. Recién salió del horno, ¿no? Salió hace muy poquito. De hecho, hace poquito, bueno, estrenó en la FED, digamos. Sí, Bueno, sí. vamos a hablar un poquito del libro. Vamos a entrar directamente en este libro. Hay mucho para hablar. Bueno, primero, ¿por qué? Bueno, ¿cómo surge esto de crear una nueva colección, ¿no? La verdad que me encantó el nombre de la colección, Puente Curvo, que ahora se suma a Bosque de Bambú. Contá un poquito acerca de cómo llega la propuesta de Mandalas. Bueno, este es el primer libro que nos llega a nosotros, que no surge de un proyecto nuestro, de una idea nuestra, sino que nos surgió eh, a partir de, bueno, de un manuscrito que nos hicieron llegar Jackskin Melchi, que es el compilador del libro, a través de un amigo en común, Matías Chape. Nos mandó un manuscrito con poesía eh, antigua, clásica y moderna hasta nuestros días. Nos encantó el manuscrito, pero nos gustó la idea de dividirlo en dos antologías, una de literatura moderna y contemporánea a partir del principio del siglo XX hasta nuestros días, y otra de Shiki, del principio del siglo XX para atrás, ¿no? Para el Manyoshu, para el inicio de la poesía japonesa. Y a partir de eso, a partir de la idea de dividir aguas con Shiki, que es algo así como nuestro patrono en la editorial, e iniciar la antología, esta primera antología con él, se nos ocurrió la idea de comenzar con ese libro una colección de literatura contemporánea que, bueno, se suma a la anterior y en la que tenemos pensado seguir publicando otros autores contemporáneos. Bueno, para el que todavía no tiene el libro, ¿no? ¿Por qué? Que esto lo explica en el libro, pero está bueno que la gente también se Sí, entere. ¿Por qué Puente Curvo tiene este nombre para la nueva colección? y es como un puente, es algo así como la idea que nosotros tenemos también de nuestra editorial y algo que siempre decimos, ¿no? Un puente entre Japón y hoy, un puente entre tiempos también. Y los puentes curvos son los típicos puentes japoneses curvos de los jardines. eh, es el logo justamente es un puente curvo. También Nos pareció un lindo nombre para la nueva colección. felicitar, ¿no? También a la diseñadora, que es impecable el trabajo que hace también con las tapas. Sofía Baracali, sí, una genia. La idea también con esta nueva colección es eh, renovar por completo la estética, que sea una estética completamente distinta a la otra, mucho más abierta y bueno, con una idea más contemporánea, digamos, ¿no? En lugar de los uquillos y las obras más clásicas o más tradicionales de Japón, de la pintura japonesa, del uquillo japonés, en este caso un diseño más moderno, más contemporáneo, completamente distinto, que, bueno, que se destaque de la otra colección, ¿no? Que cada una sea bien identificable. Es muy interesante lo que decís y no quiero dejar pasar, nombrabas a Shiki, que es como el que divide las aguas entre estas dos antologías, ¿no? La que en algún momento vendrá, que es Mandalas 2. Pero no quiero dejar pasar que para ustedes es muy importante y por ahí para el que no conoce la editorial, que está bueno que se acerquen, ¿no? Y que busquen el catálogo. Shiki es muy importante porque además el nombre de También el Caracol forma parte de un haiku, uno de los últimos haikus, ¿no? Que escribió Shiki. Así es. Con la cabeza erguida, también el caracol se me parece. Este haiku lo escribió ya estando postrado en su cama, enfermo de tuberculosis. Siempre contamos esta historia y yo siempre me emociono cuando lo cuento, pero esta vez que no me pase lo mismo, por favor. Pero Shiki es uno de los grandes renovadores del haiku japonés, de las formas tradicionales, no solamente el haiku, sino también el tanka, de las formas tradicionales de poesía japonesa. Eh, él, su
gran revolución en las formas clásicas consistía en dejar de lado algunos recursos que él consideraba que estaban estancando la poesía frente a otras formas de poesía importada de Occidente con la apertura de Japón al resto del mundo, eh, como por ejemplo la variación alusiva, que consistía en hacer pequeños cambios a poemas que ya habían sido escritos por otros poetas, con la intención de que la persona al leer el poema, el nuevo poema, recordara también aquel otro poema anterior y se diera cuenta de esa alusión que se estaba haciendo, ¿no? Eso unido a varias otras cosas más, como el uso muy extendido de determinadas metáforas o de eh, el lenguaje muy acotado, la cantidad de palabras muy acotadas que se estaban permitidas por el uso poético en el tanka, por ejemplo, hacían que estuviera muy limitada la poesía a, bueno, a determinadas imágenes, a determinados léxicos, que era considerado poético, y bueno, a esa idea de que siempre se estuviera escribiendo lo mismo, aunque de una manera levemente distinta, ¿no? Él lo que consideraba era que se tenía que escribir acerca de aquello que el escritor presenciaba, experimentaba, veía. Pero como tenía tuberculosis, su experiencia estaba limitada a las 4 paredes de su habitación y al jardín que podía ver a través de los paneles corredizos, ¿no? de su habitación. Y en ese poema, con la cabeza erguida, también el caracol, se me parece, se estaba describiendo a él mismo, estirando el cuello para mirar a través de los paneles corredizos a su Claro, jardín. lo poco que podía ver también en la situación que estaba postrado, ¿no? La verdad que es terrible y desde algo tan crudo escribe algo tan bello, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nuestro nombre es el segundo verso de ese poema en una de las tantas traducciones que hay, ¿no? Del poema. Y bueno, ¿y por qué el libro, de la antología de poesía japonesa, recibe el nombre de Mandalas? Bueno, Jacques Melchi en un breve prólogo que escribe el libro lo cuenta un poco. Él percibe este libro como una suerte de constelación de voces eh, que le interesa destacar. Hay algunos autores ya reconocidos internacionalmente, como Shiki, como Santoka, otros que empiezan a asomar y otros que son totalmente desconocidos en lengua castellana. Y él lo concibe así, como una especie de constelación de voces interesantes, muy, muy asociadas todas con eh, preocupaciones por el medio ambiente, humanistas. Si hablas, bueno, vos leíste el libro, te habrás dado cuenta que hay así como una conexión con la tierra, con la Sí. madre tierra y con el resto de las personas muy especial en el libro. Y bueno, él lo percibe el libro mismo o todas esas voces unidas como un mandala, ¿no? Y también, bueno, va a haber en algún momento, ¿no? Está como la promesa ahí de un Mandalas 2 que va a ser poesía japonesa del Manyoshu Ashiki, ¿no? De Manyoshu Ashiki. Sí, 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 sí. Y esa va a formar parte de Bosque de Bambú, de la colección Bosque de Bambú. Exactamente. La idea en ese caso es publicar esa segunda antología en Bosque de Bambú, porque sería una antología de poesía clásica, Antes de de seguir formas entrando, clásicas. ¿no? En este libro, no quiero dejar pasar esto. Hay, digamos, ¿tienen en mente algún libro de poesía más como para que en algún momento se sume a Puente Curvo? A Puente, no, bueno, no, esta colección recién inicia. Sí tenemos libros de poesía pensados para el futuro. Los que estamos trabajando son para la colección de Bosque de Bambú, pero puede ser que en un futuro se agreguen nuevos libros tanto de narrativa como de poesía en esta colección nueva. Marian, bueno, nombrabas algunos autores. No quiero dejar pasar de algo que me pareció impresionante encontrar, o sea, me encontré en el libro con Mishima, eh, Sí, y bueno, es para destacar. Ustedes son los primeros que hacen una traducción de Mishima en cuanto a la poesía de Mishima acá en el país. fue toda una aventura porque hubo que contactar a los agentes, contratar los derechos por los poemas, que son dos, un tanka y un haiku. Nos encantan los poemas y nos gustaba la idea de mostrar una faceta de Mishima que no es tan conocida, ¿no? No, es impresionante, es impresionante. Además, es un autor muy polémico, pero muy consagrado, uno de los mejores, ¿no? Autores
japoneses de la historia. Sí, 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 desde luego. Pero bueno, este libro está lleno de autores que son increíbles. Nos encanta que entre ellos esté Mishima, desde luego. Eh, pero sí, todo el libro tiene unos poemas que son hermosísimos. No, la verdad que es un libro bellísimo. Uno se va a encontrar con autores que la verdad que nunca había escuchado, ahora vamos a hablar un poco, pero entre las cosas que me llaman la atención, el libro incluye también varios haikus del siglo XX y contemporáneos, ¿no? Sí. Yo anoté acá algunos, Shiki, Santoka, Suga. Bueno, contame un poquito acerca de eso. Ah, está, sí. Tenemos, bueno, desde luego, Haiku de Shiki, que como decíamos antes es nuestro patrono, no podía faltar en esta antología y probablemente también esté incluido en la que viene, porque bueno, el divide aguas, ¿no? Y nos encanta haber incluido también a algunos Haijin que fueron discípulos de él, o que siguieron la línea renovadora de Shiki, y que fueron un poco más allá incluso, y lo habrás visto también quizás a leer los poemas que tienen una métrica eh, más arriesgada o menos respetuosa Exacto. de lo que uno suele asociar con el haiku, que son los 5, 7 y 5, ¿no? Los versos de 5, 7 y 5 son más libres, son de verso más libre, breves, pero de verso más libre. Eh, Eran autores que justamente se caracterizan por eso, ¿no? Por escribir haiku de verso libre y no preocuparse tanto por la cantidad de moras o sílabas que usaban al escribir haiku, sino en la idea de que el haiku tiene que ser la pintura de un instante, que es lo que a mí más me gusta del haiku, ¿no? Poner el énfasis en eso más que en la métrica. Solemos asociar al haiku con la métrica, como si fuera algo rígido, que tiene que ser así sí o sí. Bueno, no, existe haiku clásico japonés, de autores reconocidos que no la respetan. Sí, acá se van a encontrar con varios, ¿no? Es un gran ejemplo. Bueno, uno se encuentra también con poemas más largos también, ¿no? Sí, 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 sí. Y otro autor que mencionaste, que me encantaría hacer notar algo, es justamente Keijiro Sugo, que es un autor, contemporáneo, vivo aún, y que participó de algún modo en la traducción de sus poemas, charlando con la traductora, porque tuvo contacto con la traductora y tomaron algunas decisiones en conjunto, hablándolas, que me parecen interesantísimas, y yo le pedí a la traductora, de hecho, que hiciera una nota explicando cómo habían llegado a las decisiones que habían tomado, porque me pareció re interesante que lo hubieran charlado y que hubieran tomado esa decisión juntos. Lo tengo que mostrar para que lo puedan ver, pero Sí, en japonés los haikus no se sí, escriben en versos, se escriben así, en una sola línea. muy Y bueno. la traductora y él decidieron respetar esa idea de que el haiku no estuviera dividido en versos y escribirlo en una sola línea, marcando las unidades de sentido o las distintas secciones del haiku de otro modo que no fuera separando en versos, que es en realidad una convención que se adoptó en Occidente Exacto. ante la falta de otros recursos literarios que tienen en Japón para marcar esas unidades, ¿no? ¿Querés leer Entonces alguno ellos, de Suga? dale, sí, por ejemplo, pero bueno, va a sonar igual que un haiku, pero Sí, 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 pero todos lo van a dicho, ver en pero una escrito línea. en una sola Perfecto. línea. Y la marca de esas unidades se logra a través de eh, la musicalidad, Exacto. las terminaciones verbales, alguna preposición, alguna otra marca que dentro de la frase indique cada una de las Claro, que es partecitas, ¿no? como, indica como cada oración, digamos. Claro, sí, lo que, Verso, lo sí. que Sí. tradicionalmente se habría puesto como cada verso. ¡Qué alegría! Las calles son como bandas de Moebius. Ese es un ejemplo de un poema de él. Muy bueno. También hay incluidos poemas de verso libre de él, no solamente haikus. Hay bastante traducido de este autor, un autor muy interesante. Y aparte nos encantó que se involucrara en el Suga, ¿no? Y además, trabajo de no, esto traducción. está buenísimo, ¿no? Porque, digo, ustedes vienen entrevistando, vienen publicando muchos autores por ahí que, De nada, con París. los que no pueden interactuar. Así que
poder tener esta posibilidad, ¿no? De interactuar con algunos es brillante. Bueno, uno de los autores entre los que bueno, marqué acá, que la verdad que fue un gran descubrimiento para mí, es Yoso Tori. Y me gustaría que cuentes un poquito, a ver cómo, bueno, un poquito, a hablar un poquito de este autor. La verdad que me encantó. Bueno, viste que yo soy medio fanática, me encanta el surrealismo, me encantan las vanguardias. Sí, eh, y bueno, este es un autor asociado con las vanguardias, con la experimentación, con las imágenes alocadas, y por eso me gusta especialmente, ¿no? Es un autor uno de los autores que me llamó mucho la atención. Probablemente ellos, para mí, los grandes descubrimientos, o dos de los grandes descubrimientos de este libro fueron él, el grupo, este grupo de poetas vanguardistas que estaban conformados por él y otros tantos poetas con los que se asociaba, y la Academia de los Vagabundos, que es otra cosa que sí, te iba a preguntar desconocía algo, pero totalmente. eso es algo que tengo ahí marcado para después. Pero, por Sí. ejemplo, de Yoso Tori me gustó mucho Teatro dentro de un rectángulo negro, por ejemplo. Ah, mira, sí, Pero si querés leer algo de tu preferido, digamos, vamos con eso. sí, es un autor muy interesante porque tiene todas esas imágenes propias del surrealismo, que quizás no es necesario tratar de entenderlas por completo, Exacto. sino que te generen sensaciones. Eh, y es lo que me pasó a mí al leerlo, ¿no? A mí me encanta de ese autor Time of Terror. ¿A vos cuál me decís que te gustó? Me encantó Teatro dentro de un rectángulo negro, página Ah, sí, también está bueno. 131. Esto siempre Ese es un hacemos cada poema. tanto con Miguel, ¿no? Cuando hacemos el club de lectura, que decimos la página por si alguien tiene el libro a mano y quiere ir, ¿no? Es un poema largo de varias páginas ese. Sí, Bien a mí largo. me Debe ser uno de encantó. los poemas más largos del libro, sí. Pero vamos con el que dijiste Podemos vos. leer uno un poquito más cortito, Dale. Time of Terror, que es en la página 139. Eh, propio de él, por ejemplo, es incluir palabras extranjeras en sus poemas, imágenes locas, muchas, muy inspirado en el surrealismo. Y en este poema se va a ver mucho esas imágenes de las que hablo. Obliterar como sea, se oye por detrás en un desfile oscuro a otra Jean Moreau, envuelta en un sobre todo blanco de astracán, sentada en una banqueta antigua, como la silueta larga y delgada de unas vigas de acero desmembradas. ¿Dónde estoy? Y sin embargo, en esta ciudad fantasma del crepúsculo, la aglomeración de siempre está siendo evaporada por la infinita frigidez del pavimento. Un viento fantasmal se hincha ennegrecido, es la sombra, tal vez de un camaleón gigante, que pasa lenta. Muy bueno. Time of Terror, página 139. La verdad que es un autor que me encantó. Hablabas ahí de, bueno, este movimiento, ¿no? Hay varios autores de movimiento que nombrabas antes, de la atención de la Academia de los Este, Vagabundos. sí, este autor es del grupo Bow, que está más relacionado con las vanguardias, La ¿no? vanguardia, sí. Son un grupo de poetas de posguerra muy asociado con la experimentación y con la vanguardia. Y después, bueno, Este está este otro, otro grupo, ¿no? De la Academia de los Vagabundos. ¿Qué podés contar un poquito de ese grupo? hay varios poetas de ese grupo incluidos, me parecen muy interesantes porque toman de la tradición japonesa, de la poesía japonesa, esa idea de la errancia, del vagabundeo, de viajar y, bueno, narrar en su poesía esa experiencia del viaje, ¿no? De su vida errante, y una conexión especial con la naturaleza, con la tierra. Muchos de ellos se mudaron a islas alejadas de las grandes ciudades de Japón y armaron pequeñas tribus. Eran como hippies, eran los hippies Claro, uno de de más Japón. bohemios, son más bohemios, sí. Sí, mucho más bohemios, sí, pero muy reencontrados con la vida agreste, digamos, y eran muy viajeros, también estuvieron relacionados con los escritores de la generación Beat, son poetas muy interesantes, y bueno, eran un movimiento que se enfrentaba a,
a la realidad cultural y social de su época, ¿no? Tratar de romper con la forma de vida de ese momento y reconectar nuevamente con la tierra y con la naturaleza. ¿Querés A leer través algún, del vagabundo. ¿Querés leer alguno? Así también la gente se va empapando un poquito de este libro. Estoy hablando con Mariana Alonso, también El Caracol, Mandalas, la verdad que es un libro que recomiendo mucho también para acercarse a autores que la verdad son impresionantes. Mientras buscás, Marian, ahí la verdad que me parece muy interesante el trabajo de los traductores también, ¿no? Es un libro, son 15 poetas, 7 traductores de 4 países, bueno, coordinados por ahí por Jacqueline Melchi, que nombraste antes, que es el que les acercó la propuesta, digamos, pero el trabajo también de los traductores me parece impresionante, ¿no? Sí, los nombramos, son Gonzalo Marquina Arcos, Alonso Belaunde, de Gregory, Jaskin Melchi, que es además el coordinador del libro, Mario Palacios López, Gabriela Licausi, Matías Chiappe Hipólito y Julia Jorge. Los dos últimos son argentinos, pero también algunos son de Venezuela, de México, de Perú. Está muy bueno eso eh, que sea tan internacional la traducción, No, es muy bueno el trabajo. Bueno, los poemas. ahí nombrabas a Matías, por ejemplo. Matías fue el que hizo la traducción de lo de Yo Sotorí, ¿no? Sí, Eh, bueno, para el que todavía no tiene el libro, o la que todavía no lo encontró, o no lo buscó, digamos, eh, antes de los poemas o los haikus con los que se van a encontrar, siempre hay como una intro, ¿no? En la que cuentan un poquito la historia de cada autor, que la verdad que es impresionante. Y mientras, no sé si ya buscaste, pero mientras voy contando, hay mucho para hablar de este libro, así que voy contando que van a encontrarse con 2 prólogos, uno de Melchi y uno de mi gran amigo Miguel Sardeña, que es impresionante el trabajo que está haciendo también, ¿no? Ahí con también el Caracol. Se van a encontrar con estos 2 prólogos donde también cuentan un poquito el trasfondo de cómo llegó la propuesta, bueno, un poquito de cómo se va armando el tema de la colección, bueno, un par de cositas más, que es muy interesante como para ir introduciéndose, ¿no? Bueno, en lo que es este libro, que es maravilloso. Cuando quieras, vamos con la lectura de alguno de estos poemas o haikus de los vagabundos, ¿no? sí, estos son más bien poemas de verso libre y bastante largos. A vos te había gustado Sansei Yamao, ¿no? Sí. Sí, acá tengo, bueno, Enciendan el fuego, uno que me encantó, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos con ese entonces. Vamos. Bueno, leemos entonces un pedacito de Enciendan el fuego. Es un poema largo, así que podemos leer una parte, un fragmento, para que se hagan una idea de esta conexión con lo ancestral y con los orígenes y con la tierra que hay en estos poetas, ¿no? Perfecto. Fragmento de Enciendan el fuego. El atardecer cae en la montaña, mis niños. Vean, ya la noche nos toca la espalda. Ya han jugado suficiente por este día. Paren los juegos, comiencen a encender el fuego. He dejado preparada suficiente leña en la cabaña, enciendan el fuego. Hay leños secos, otros todavía húmedos, algunos gruesos, otros delgados. Escójanlos bien, acomódenlos con habilidad. Enciendan el fuego, y cuando arda con fuerza, inclinen la oreja a la misteriosa historia de su propio pasado, presente y futuro, aquella historia que comienza a escucharse desde el templo dorado al interior de las llamas naranjas. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, como bueno, hablamos, ¿no? Yamao, Sansei Yamao, un autor que falleció en 2001, o sea, es contemporáneo, ¿no? Sí, 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 Uno puede ir hace muy poquito. descubriendo muchos autores. La verdad que impresionante, ¿no? La calidad que tienen muchos autores que por ahí uno desconoce, porque uno puede nombrar a Mishima y mucha gente lo ubica, ¿no? Pero ahí hay muchos autores que la verdad que son, y autoras que son muy recomendables. Bueno, también me gustó mucho Kimi Ishiwata. Sí, a mí también me gustó mucho. Es una de las tantas que destaco, o en realidad, de todos los poetas que hay incluidos en la antología, algo me gusta. Y podría hablar de cada uno de ellos un rato largo y contar algo interesante y hermoso de cada uno de ellos, pero
de esta poeta lo que me encanta es que su poesía gira en torno a cuestiones que quizás hoy no son tan habituales, como son eh, la vida cotidiana en la familia y la maternidad, ¿no? Y habla de la maternidad de un modo amoroso, Sí. que genera ternura y no es algo muy habitual hoy. Me encanta eso de ella. Sí, el tema es cómo lo cuenta, la verdad, y la manera de contarlo, ¿no? Muy bello. Y bueno, algo más que me encantó, dando, ¿no?, otro autor, Sadako, en realidad autora, Sadako Kurihara, Sí, eh, Isa. poeta y activista japonesa. De hecho, bueno, hay un poema ahí que se llama ¿Qué es la guerra? Que me pareció Sí, impresionante, ¿no? Que, bueno, uno va descubriendo estas autoras con también, ¿no? Con esto que cuentan antes de empezar a leer los poemas, o sea, uno puede ir teniendo ese pantallazo que le dan, ¿no? Esa previa, como una mini bio, y ahí cuentan que fue escrito en 1942 y fue censurado este poema, que es terrible. sí. Fue censurado eh, más de una vez y por distintas, primero por Japón y después Fue de Estados Unidos. por durante la ocupación norteamericana en Japón. Sufrió más de una censura ese poema, como ocurrió con muchos autores de Japón, por ejemplo, bueno, uno de los autores el autor que estoy traduciendo ahora, Denji Kuroshima, eh, fue también censurado tanto por Japón como por Estados Unidos, porque hablaba mal de ambos. Entonces, sufrió la censura de los dos. Esto es lo que estoy traduciendo ahora, es una novela, ¿no? Y narra uno de los eventos en China que dio lugar a la guerra chino-japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y sufrió la censura tanto del gobierno japonés como de Estados Unidos durante la ocupación de Japón, ¿no? Algo que ha ocurrido con varios poetas y escritores, por lo visto. ¿Sabes qué terrible lo que contás? Pero me das el pie para algo, ¿no?, que yo noté en el prólogo de Miguel Sardenia, que nombraba, ¿no?, que se viene, o vislumbro que se viene algo de Osamu Dazai, que es un autor que me encanta, y Tayama Katai. Pero puntualmente, ¿se viene algo de Dazai próximamente en También el Caracol? ¿Se puede adelantar algo? Sí, vienen algunas cositas antes, probablemente viene esta novela, Calles Militarizadas de Denji Kuroshima, viene antes. Pero el año que viene, una de las primeras publicaciones que tenemos pensadas es un libro de cuentos de Dazai, que va a incluir algunos cuentos inéditos en castellano. Nos encanta tenerlo nosotros en el catálogo porque es un autor que nos apasiona, también lo queremos mucho, Es excelente. así que queremos tenerlo Además dentro de es nuestros tener autores. una figura enorme, ¿no?, de la literatura japonesa en el catálogo, ¿no? No es un dato menor, ¿no?, que acabas de dar. Pero Eh, a principios del año que viene se viene, sí, Principio sí. del año que viene. No, no, impresionante. Bueno, gracias por esta primicia, ¿no? En Eh, algún momento de la primera mitad del año, sí. bueno, acá, nada, volviendo a ponerle, alguien que no leyó o que todavía no tiene el libro, ¿qué autor de los que no nombramos acá le recomendarías? Alguno nuevo, ¿no? Alguno que la gente por ahí no conozca. Sí. Bueno, lo que pasa es que sí, los recomendaría a todos, pero entre los autores vagabundos yo soy fan. Yo soy muy fan de Nanao Sakaki, eh, que es otro de los autores de la Academia de los Vagabundos o del grupo de las tribus, ¿viste? Sí, Y sobre todo me encanta otro poema largo, Carta de Amor, que describe al mundo como mandala, como un mandala, o la vida, muy bueno, que muy bueno. describe la vida como un mandala. eh, Sí, ya sé cuál es. Es un poco consisten- largo, pero ¿querés sí, leer un poquito o considerás que por ahí al leer un poquito uno pierde? no, 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 como para que se den una idea, que Un quizás yo pantallazo, sí, veo sí. en este poema un poco la síntesis del concepto del libro y se justifica un poco, quizás, este poema justifica un poco quizás el título de la antología completa, ¿no? Y es el cierre perfecto. Mientras si lo estás buscando,
vuelvo a mostrar el libro, Mandalas, Poesía Japonesa de Shiki a nuestros días. En algún momento llegará Mandalas 2. Shiki es el que divide las aguas, como dijimos anteriormente. La verdad que es un libro bellísimo, que lo recomiendo mucho. Es una novedad de también el Caracol. Bueno, mientras buscás, agradecerte como siempre a vos y estoy hablando con Mariana Alonso, editora de también el Caracol, y a Miguel Sardenia, que es un trabajo impresionante que están haciendo. Cuando quieras vamos con, bueno, otro de los que forman parte, ¿no?, de este grupo de escritores vagabundos. Leo el principio y Vamos, sí. después tendrán que leer el resto del poema para ver cómo va creciendo este mandala. Carta de Perfecto. amor se llama. Si tienes un círculo de 1 metro de radio, te sientas, oras y cantas. Si tienes una choza de 10 metros de radio, la lluvia arrulla tus sueños. Si tienes un terreno de 100 metros de radio, cultivas arroz y crías cabras. Si tienes un valle de 1 kilómetro de radio, tendrás leña, agua, vegetales silvestres, amanitas. En un bosque de 10 kilómetros de radio, el tanuki, el halcón, la serpiente, la mariposa vienen a verte. No, impecable, impecable. Bueno, Va tiene que ver con creciendo, esto, ¿no? va creciendo el radio. Va creciendo también, lo que hablamos antes, ¿no? Está muy presente la naturaleza, ¿no? Todo lo más alejado de lo que es lo urbano, digamos. Marian, muchísimas gracias, un placer tenerte acá en Entrevida siempre, y bueno, gracias por la buena onda que tenés cada vez que hablamos. Muchas gracias a vos por la invitación. Y ya nos juntaremos a charlar de Dasai más adelante. Ya, seguramente, cuando estés ahí vamos a estar, o lo próximo que saquen, si hay algo antes. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, realmente un beso grande. Un beso a vos. Chao, Gracias. chao, Marian.